Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 24 de octubre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 91 de esta serie. Una oportunidad para escoger. Estamos basándonos ahora en Marcos capítulo 15, versículos 1 al 20. He aquí 5 personajes más en torno al Señor: Pilato, la multitud, los sacerdotes, Barrabás y nosotros mismos. El Señor se concentró en lo suyo y con una sabiduría y una autoridad que impresionan a cualquiera, se mostró valiente ante sus acusadores. El contexto es un improvisado e injusto juicio cuyo único propósito era la muerte del Señor. El pueblo judío no tenía el poder para llevar a cabo la muerte de un hombre, así que le remitieron a Pilato, quien ostentaba la autoridad romana para gobernar esa provincia conquistada. Leamos el pasaje, se los leo. Y luego muy de mañana, cuando los principales sacerdotes ya habían consultado con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, después de atar a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo le dijo: Tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas, pero Pilato le preguntaba de nuevo diciendo: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús aún con eso no respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. En la fiesta Pilato solía soltarles un preso, el que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. La multitud se levantó y comenzó a pedir que les hiciesen como acostumbraba. Entonces Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que yo os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. De nuevo intervino Pilato y les decía: ¿Qué pues queréis que haga con el que llamáis el rey de los judíos? De nuevo gritaron: ¡Crucifícale! Entonces Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero lanzaron gritos aún más fuertes: ¡Crucifícale! Entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a aclamarle: ¡Viva el rey de los judíos! También le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le rendían homenaje. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su propia ropa. Entonces le sacaron para crucificarle. En esa época las manifestaciones nacionalistas eran comunes. Se levantaban líderes que emocionaban al pueblo con ideas libertarias. No siempre eran seguidos por la gente, pero regularmente gozaban de la simpatía de todos. Por esta razón se había establecido la tradición de liberar a un preso. Las autoridades romanas liberaban a un pseudo-mesías para mantener bajo control el ánimo de la comunidad. Este es el panorama social en el que la humanidad se enfrenta a la decisión más trascendente de su historia: ¿qué hacer con Jesús? Reflexionemos sobre las siguientes enseñanzas. Primera, la vida es una oportunidad para escoger entre la religiosidad y la experiencia de conocer a Jesús. Los sacerdotes judíos de aquellos días tuvieron su oportunidad de vida y eligieron su tradición. Esto se repite constantemente en la historia de la humanidad. El Evangelio siempre ha sido perseguido por aquellos que tienen el poder de la religión en sus manos. Los religiosos tienen miedo de perder su autoridad y sus privilegios y prefieren matar la verdad a vivirla. Esto es una de las peores cosas de la vida, pero es algo que todo ser humano tiene que escoger. En segundo lugar, la vida es una oportunidad para decidir entre el consenso y la exclusividad. Pilato sabía que Jesús era inocente de todo lo que se le acusaba. En otro evangelio se nos dice que su esposa había sido atormentada con sueños acerca de Jesús y le había pedido a Pilato que no tuviese que ver con la muerte de aquel hombre. Pero él tomó su decisión, escogió su estatus, su comodidad y su puesto político y rechazó la verdad. Se dice que fue un mal gobernante que aborrecía a los judíos, así que cuando le dio a escoger entre Jesús y Barrabás no pensaba en ellos, sino en sí mismo. Quería salir bien librado del asunto, bien librado políticamente hablando. Pero por más que se lavara las manos, como dicen en otro evangelio, no se pudo separar de su responsabilidad. Él tomó la decisión equivocada. La vida es una oportunidad para escoger entre la guerra o la paz.
La chusma también tuvo que elegir. No nos confundamos, no se tratan de la misma multitud que estuvo con Jesús gritando hosanas cuando entró a Jerusalén. Recordemos dos cosas: el juicio fue algo intempestivo. Los sacerdotes estaban apurados y tuvieron que improvisar su teatrito. Así que aquellos que simpatizaban con Jesús no estaban ahí, posiblemente la mayoría. Por otro lado, la liberación de un preso era inminente por causa de la tradición, así que los simpatizantes de Barrabás se habían congregado oportunamente para abogar por él. Las circunstancias no podían ser mejores para los líderes religiosos. Sencillamente se aprovecharon de la situación. Aquella chusma tomó su decisión. Escogió al que les instaba a la insurrección política y a la violencia, el crimen y la guerra, y rechazaron al príncipe de paz. La vida es una oportunidad para escoger entre la cárcel y la libertad. Barrabás estaba preso y próximo a ser crucificado, pero de pronto los soldados malhumorados lo desatan y le dicen que está libre. ¿Se imaginan la impresión? Tal vez se preguntó: ¿por qué me liberan? La respuesta fue: porque vamos a crucificar a otro en tu lugar. Tal vez preguntó de nuevo: ¿qué hizo él para morir en mi lugar? Y la respuesta fue también clara. Dijo ser el Hijo de Dios. Dijo que se amaran los unos a los otros. La verdad, si Barrabás no creyó en Cristo y se entregó a Él, entonces fue el peor de los pecadores, puesto que a Él Jesús, nuestro Señor, lo salvó de la cruz en forma física y en forma espiritual también. La tradición dice que finalmente creyó en el Evangelio y fue un cristiano verdadero. De no ser así, estaríamos ante la tragedia de uno que escogió la cárcel en vez de la libertad. La vida es una oportunidad para escoger entre vivir o morir. Nosotros también tenemos una decisión que tomar. Como hemos dicho esta semana, cada día es una oportunidad para escoger. La decisión de escoger o rechazar a Jesús es un asunto de vida o muerte. No es solo un asunto de religión, de estilo de vida o de opiniones espirituales. Es un asunto que engendra vida o engendra muerte. Veámonos en el espejo de estos personajes. Ubiquémonos en la escena de aquel interrogatorio injusto y tomemos la decisión. Lo mejor que podemos hacer es aprovechar este día para decirle a Jesús: creo en ti, quiero seguirte, a cualquier costo, te doy mi vida, haz lo que quieras de mí. Si usted no ha hecho eso alguna vez en su vida, hágalo ahora mismo. Y hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir para Él. Dispongámonos para renovarnos, dejando que la palabra leída nos inspire. Dejemos que Dios nos santifique un poco más y planeemos seriamente realizar una tarea significativa en este día y aprovechemos la oportunidad para vivir a plenitud. Recordemos todo esto por medio de las letras de la palabra Cristo: compromiso, renovación, inspiración, santidad, tarea de vida y oportunidad para vivir. Déjenme orar. Señor Santo, bendice a mis hermanos y amigos donde quiera que están cada uno, aquellos a los que no conozco y a los que conozco. Señor, bendícelos por favor. Y te pido que sea alguno por ahí, Dios, que no te ha entregado la vida todavía, que no te ha dejado el control de su voluntad, que lo haga ahora mismo, Señor. Escucha su voz, escucha su oración, por favor, y bendícele. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Cristo: compromiso, renovación, inspiración, santidad, tarea de vida, oportunidad de vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.